Bueno, esta es la última parte de la sección E3 que tiene que ver con la desintegración y se titula Energía de enlace. Entonces vamos a aprender a qué se refiere eso. Acá tenemos una tabla de una unidad eh, para medir la masa a nivel atómico, a nivel nuclear, que se llama unidad de masa unificada. ¿Por qué? Pues porque las cantidades, las partículas con las que estamos trabajando son tan pequeñas que hablar de kilogramos o de gramos, pues es, digamos que una exageración. Si miramos aquí en la presentación, observamos que para el electrón la masa es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Una cosa totalmente insignificante. Si hablamos nosotros, ¿verdad? En kilogramos, 10 a la menos 31 es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Entonces, cuando ya hablamos de la masa de estas partículas del átomo, no hablamos en kilogramos, sino en U, unidad de masa unificada. El símbolo es una U. En nuestro cuadernillo aparece esta relación de conversión que dice una U es igual a 1.66 por 10 a la menos 30, a la menos 27 kilogramos. Esta conversión aparece en nuestra tabla al inicio del cuadernillo. ¿Qué nos debe quedar de esta tabla que está aquí? La definición. ¿Qué es una U? Aquí está en la segunda fila, dice, se define unidad de masa atómica unificada U como la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. Esa es la definición que nos debe quedar en la mente. ¿Qué es una U? La doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12, que es el átomo de referencia que se utilizó para estas medidas. Ahora, aquí hay un ejercicio planteado que lo pueden hacer y dice una U equivale a esto, 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, si el electrón tiene esta masa, ¿cuántas U corresponden para el electrón? O el protón, que tiene 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Cuántas U corresponde eso? Y lo mismo para el neutrón. Entonces, el ejercicio dice, encuentra la masa del protón, del neutrón y del electrón en términos de U. Cuando hagas eso, puedes seguir avanzando y comparar los resultados que obtienes. Aquí encontramos las soluciones, entonces sería bueno que hicieras el ejercicio y compararas a ver si obtienes el mismo resultado, ¿sí? Entonces, bueno, eso para iniciar ese concepto básico, pero ahora sí hablemos de algo que se conoce como el defecto de masa y la energía de enlace. Entonces vamos a plantear aquí dos formas, por ejemplo, de encontrar la masa del núcleo. Si yo quiero saber la masa del núcleo, yo pues tengo la masa del átomo completa y le voy a restar la masa de los electrones que tenga ese átomo, ¿sí? Esto es masa del electrón multiplicado por el número Z, que sabemos que si es un átomo neutro, el número de electrones es el mismo número de protones. Entonces, si yo tengo el número Z, Z por la masa del electrón me va a dar en total la masa de los electrones de ese átomo. Entonces, si yo tengo la masa del átomo y le resto la masa de los electrones, me voy a quedar con la masa del núcleo. Esa es una forma, ¿sí? ¿Qué otra forma tenemos para hallar la masa del núcleo? Bueno, sé que el núcleo está formado por los nucleones y si yo sé cuántos protones y cuántos neutrones tiene, pues yo sumo esas masas de ellos y de esa forma también me debería dar la masa del núcleo, ¿sí? Dos formas que deberían dar igual. Entonces, aquí está el ejemplo con el helio o con una partícula alfa, que entendemos que el núcleo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces, aquí la voy a hacer con el primer método. La masa del núcleo la voy a calcular haciendo la masa del átomo completa, que es esta, menos, le voy a restar la masa de los electrones. Como el helio tiene 2 protones en estado neutro, va a tener 2 electrones. Entonces, esta es la masa del electrón que habíamos hallado hace unas slides anteriores, convertidas en U, multiplicado por los 2 electrones, y cuando hago la resta me está dando que la masa del núcleo es esta que aparece aquí en unidades de U. Miren que si esta es la masa del átomo, 4.0026, y esta es la masa del núcleo,
Esto va muy de acuerdo con lo que habíamos estudiado del modelo del átomo de Rutherford, donde decía prácticamente toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo, ¿cierto? Entonces aquí hallamos la masa del núcleo. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, sé que tiene 2 protones y 2 neutrones, entonces voy a sumar la masa de ellos y voy a obtener este valor. Si nosotros trabajáramos con aproximación o redondeo, pues esto básicamente es 4 y esto básicamente es 4, ¿cierto? Y no nos daríamos cuenta de que tienen levemente una diferencia en los decimales. Pero a nivel micro, esos decimales son súper importantes, ¿sí? Porque nos están mostrando, en este caso, pues por partículas muy pequeñas, que hay una diferencia significativa. A este nivel micro, esta diferencia cobra mucho valor. Entonces, si miramos esta masa con esta masa, parece que falta un pedacito. Eso se conoce como diferencia de masa o el defecto de masa, o sea, defecto, ¿dónde está? ¿Qué pasó con esa masa? Si hacemos esta resta con este valor, nos va a dar 0.034 aproximadamente, y esto es lo que se conoce como el defecto de masa, que lo utilizamos con la letra delta minúscula, aquí, este símbolo que aparece acá, que es una delta minúscula, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con esa masa? Bien, aquí nos vamos a Einstein, donde él muestra pues que si la energía de un cuerpo cambia con una cantidad E, pues su masa va a cambiar de la forma como le expresa la ecuación de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esto realmente en los ejemplos del día a día, estas ganancias de energía son demasiado pequeñas para que nosotros notemos esos cambios detectables de masa, ¿verdad? Los cambios de masa acompañados de cambios de energía en las reacciones químicas pues no son muy grandes y no pueden ser utilizados para demostrar esa ecuación de Einstein. Entonces, allí vamos mirando la equivalencia de lo que hay entre la energía y la masa. Entonces, ese defecto de masa que nos quedó, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Energía, la ecuación de Einstein, energía igual a masa por velocidad a la 2, aquí en este caso sería energía igual a la masa, pero en este caso el defecto de masa por velocidad a la 2, entonces ya no nos va a dar cualquier energía, sino algo que se conoce como la energía de enlace. ¿A qué se refiere esa energía de enlace? Dice, es el trabajo o la energía requerida para separar completamente los nucleones de un núcleo. Y es exactamente igual a la energía que se necesita para unirlos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un núcleo y tiene, no sé, un ejemplo, 5 nucleones, entonces la energía de enlace va a ser el trabajo que yo tengo que hacer para separar completamente todas esas 5 partículas del núcleo, ¿cierto? Y lo contrario sería, pues si los quiero unir, entonces esa energía de enlace se halla por medio de esta relación para poderla pasar de la diferencia o el defecto de masa a energía. Ahora, esa sería la energía para separar todos los 5 nucleones. Pero si quiero sacar un solo nucleón, ¿cierto? Entonces esa energía de enlace que me dio la voy a dividir entre el número de partículas o el número de nucleones que tiene ese núcleo para saber cuánto necesito para sacar uno solo. Y además esta energía de enlace nos indica qué tan estable es el núcleo, porque si hay una gran cantidad de energía de enlace, o sea, si el valor es grandísimo, significa que el núcleo es muy estable, porque voy a necesitar un trabajo gigante para poderlos separar. Significa que el núcleo es bastante estable. Es decir, que ya vamos entendiendo que para esos núcleos que hemos definido como inestables, esa energía de enlace es más baja porque fácilmente, pues con alguna pequeña alteración en el núcleo, se puede desestabilizar y se produce un proceso de desintegración. Bueno, acá les dejo un poquito la lectura sobre la relación de la fuerza nuclear fuerte que habíamos definido como esa que mantiene los nucleones unidos en el núcleo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando, y decimos aquí que tiene una gran energía potencial nuclear, pero cuando los separo, entonces, ¿qué está pasando? Dice, después que los nucleones son separados,
Esto es como si tuviese una energía potencial nuclear 0. Entonces, ahí les dejo para que termine la lectura. Bueno, y la pregunta es, ¿a cuánta masa, no, a cuánta energía corresponde una U? Bueno, ya sabemos que una U equivale a, hicimos la conversión al principio de cuántos kilogramos equivale, ¿cierto? Y cuando multiplicamos por velocidad de la luz al cuadrado, obtenemos un valor de 931.5 megaelectronvoltios. O sea que una U en unidades de energía equivale a 931.5 megaelectronvoltios. Y esta conversión también aparece en nuestro cuadernillo. Acá menciona pues el ejemplo que veníamos haciendo del helio, y esta fue el defecto de masa que habíamos encontrado cuando restamos la masa del núcleo por los dos métodos, ¿cierto? Si esa diferencia o defecto de masa lo multiplicamos por 931.5 megaelectronvoltios, nos da un total de 28.32 megaelectronvoltios. Esto es su energía de enlace, ¿sí? Y quiero saber cuánta energía de esta le corresponde para sacar un solo nucleón. Entonces recordamos que el helio tiene 4 partículas en el núcleo, 4 nucleones. Entonces voy a dividir esos 28.32 entre 4 y me está dando un valor de 7.1 megaelectronvoltios. Esta es la energía que necesito para sacar un nucleón de ese núcleo de helio. Bueno, aquí hay un ejemplo para determinar cuánta es la energía que se libera de una reacción, en este caso del torio que está desintegrándose y está emitiendo partículas alfa. Y ya entendimos que cuando sale una partícula alfa se lleva 2 protones, quiere decir que mi nuevo elemento queda con 2 protones menos, de 90 pasó a 88, y que se lleva 4 partículas, los 2 protones más 2 neutrones, ¿verdad? Quiere decir que el número A de mi nuevo elemento quedó menos 4 partículas, o sea, 224. Aquí tenemos la masa del torio en unidades U, que es este valor que está acá. Entonces, la masa, según el principio de conservación, debería ser la misma del lado de los reactivos igual a la misma del lado de los productos. Entonces, esta masa del torio debería ser igual a la suma de la del radio y la de la partícula alfa. Entonces, aquí tenemos la suma. Esta es la del radio más la partícula alfa, me da este total, y nos damos cuenta que levemente hay una diferencia en los decimales, así que hacemos esa diferencia o ese defecto de masa que da 0.00589 U, y ya sabemos que eso, si lo multiplicamos por el factor de 931.5 megaelectronvoltios, lo voy a obtener en energía. Entonces, esta que está aquí es la energía que se libera de esa reacción. Y dice, ¿cómo la veo? Bueno, dice, pues puede aparecer principalmente como la energía cinética de esa partícula alfa. Puede ser, esto que está aquí funciona como una explosión cuando vimos los tipos de colisiones. Entonces, este que está aquí es uno solo y se divide en 2 cuerpos, donde la partícula alfa, digamos que avanza, y el radio debería retroceder un poquito para que haya el principio de conservación del momento. Miramos aquí otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el aluminio y decae en una partícula beta. También tiene un antineutrino y un átomo de silicio, ¿sí? Entonces, nuevamente, la masa del aluminio debería ser igual a la masa de todas las partículas que están del lado del producto. Entonces, sumamos la del silicio más la partícula beta, el antineutrino que no tiene masa, entonces le ponemos 0, y cuando sumamos esto obtenemos este valor. Este menos este, obtenemos la diferencia de masa en U y multiplicamos por 931.5 y obtenemos la energía que se libera, que es 3.68 megaelectronvoltios. Muy bien, esta curva importantísima que nos muestra la energía de enlace por nucleón con respecto al número de nucleones que tiene un núcleo. Y estamos viendo que a medida que va aumentando el número de nucleones, es decir, tenemos un núcleo muy pesado, ¿cierto? Con muchas partículas, como por ejemplo el uranio. Miren acá donde está el uranio, y tiene una masa de 238, o el 235 que utilizamos en las reacciones de fisión.
tienen pues una energía, miren aquí la inclinación, una energía de enlace pues más baja, por ejemplo, que el criptón, que el hierro, ¿cierto? Y habíamos dicho que entre menor energía de enlace tengan, significa que es menos estable ese núcleo porque se puede dividir fácilmente y sacar sus nucleones, ¿sí? Entonces, aquí esta sección de la gráfica en este extremo nos está indicando los átomos que son pesados y que se pueden fisionar, se pueden dividir, ¿sí? Y la parte, este extremo inicial nos está mostrando los elementos que son ligeros y que se pueden juntar para producir uno más pesado, es decir, fusionar, ¿sí? Entonces, esta gráfica me permite comprender de este lado los elementos que se fusionan y del otro extremo los que se pueden fisionar porque tienen un número de nucleones muy grande. Aquí hay una línea punteada que es como el pico, la punta más altica de esta gráfica, en donde me muestra el níquel con 62 y entonces es el que tiene la energía de enlace. Bueno, aquí junto con el hierro, los que tienen la energía de enlace mayor, o sea, los núcleos que son más estables. Bueno, la gráfica también nos permite entender que, por ejemplo, cuando el uranio se desintegra, me está produciendo, por ejemplo, si recuerdan, había ejercicios donde decía, me produce criptón y no sé, bario, algo así. Y significa que pasó del uranio, pasó a ser un núcleo de criptón y el criptón tiene menos nucleones y además está más arriba en la línea, o sea que el criptón se vuelve más estable porque si comparamos con el eje vertical, tiene una energía de enlace mayor, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Cuando empieza a desintegrarse, que al final los productos sean mucho más estables que los originales. Luego, en E5, explicaremos este lado de la gráfica donde nos muestra la fusión y estamos viendo pues también que cuando unimos átomos ligeros, el resultado, los átomos más pesados, tienen una energía de enlace mayor y además está súper, el aumento es súper grande en comparación con la parte de la fisión, entonces significa que son súper estables y además nos ayuda a entender que se libera mucha más energía de una fusión que una fisión. Bueno, aquí tenemos la explicación de la gráfica, dice fisión significa la separación, es una reacción de fisión. Un gran núcleo, por ejemplo, con un número de masa atómica mayor a 200 se separa en dos núcleos menos pesados. Dice si un núcleo con A mayor a 200 se divide por la mitad, los dos fragmentos tienen una mayor energía de enlace por nucleón que el núcleo original o el núcleo padre, esto ya luego lo explicamos. Esto significa que los fragmentos son más estables que el núcleo original y dice la energía excedente es liberada en la reacción. Entonces, en cada reacción nuclear, sea de fisión o sea de fusión, pues se está liberando energía, que es la que permite pues, hacer los procesos, sean para plantas nucleares, por ejemplo, en este caso que lo hayamos explicado, a base de uranio, un material que presenta ese tipo de desintegraciones.